Pues sí, mira, yo estudié ingeniería química y desde que estaba en carrera empecé a trabajar en Cervecería Cuauhtémoc. Entonces, cuando terminé la carrera en Guadalajara, ¿no? Cuando termino la carrera, me ofrecen trabajo ya en desarrollo de producto en Monterrey. Me voy al área de investigación y desarrollo. Y pues mi visión en ese momento, cuando menos profesional, soltero, era de llegar a ser maestro cervecero. Digamos como que esa era mi tirada, que era superintendente de producción de una cervecería. Y en el proceso, cuando vivía en Monterrey, empecé a estudiar algunas materias en la noche en el TEC y me salió alguna inquietud por la parte más de administración y marketing y economía. Y en aquel tiempo nos invitaron a una presentación que iban a venir unos empresarios de México a platicarnos sobre un instituto que querían crear, ¿no? Y me acuerdo en la oficina del arquitecto Dal Negri en Monterrey, que estábamos, no sé, unos 25 jóvenes, yo tendría unos 23 años, y llegó Carlos Llano y José Mari Basagoiti, y nos platicaron su sueño, ¿no? Que su sueño pues había sido empezar el IPADE como una forma de darle a México y a los empresarios mexicanos pues realmente esa visión integral con una visión también cristiana y social, ¿no? Pero muy buena desde el punto de vista de negocios y que había funcionado bien y habían ido pues las gentes más importantes del medio empresarial de México en los 2 años, o sea, había sido 67, 68, 69. Entonces, que ya estaban listos y habían armado el asunto para empezar el programa a tiempo completo. Y yo, pues en ese momento, y después de pensarlo bastante, quemé las naves y dije, me voy a tomar el tiempo completo y dejé mi trabajo y me vine a México al IPADE, apoyados en aquel tiempo era lo que era Central de Becas, con un préstamo de manutención y parte de préstamo de colegiatura, etcétera. Y así lo hicieron bastantes y entramos al final del día 44. La primera generación éramos 44, de esos 44 terminamos 39. Estos 5 realmente no encajaron, ¿verdad? Y se fueron quedando en el camino. Éramos 8, éramos ingenieros químicos. Entonces había otros ingenieros y había un doctor en medicina, un arquitecto, licenciado en artes liberales, había administración, contadores, etcétera, un poquito de todo. Una sola mujer, Alicia, que era muy brillante, de Mexicali, y entramos con un ambiente, que te voy a decir yo, con ganas de mover el mundo, de hacer un hito en nuestras vidas, ¿no? Y encontramos un ambiente, Fernando Boone, que venía del IES como director, el director del IPADE en aquel tiempo se nombró a Carlos Acedo, y pues el poder detrás del trono que seguía siendo Carlos Llano con la filosofía. Los maestros, teníamos 3 tipos de maestros realmente. Algunos maestros que eran prácticamente de nuestra edad, que venían de hacer doctorados y tal, o que estaban empezando, llevaban un par de años dando clases, como, no sé, Ernesto Bolio, Miguel Ochoa, Jorge Gutiérrez, ese grupo. Luego estaban los maestros con cierta experiencia, como Carlos Rosell, Ricardo Cantuleal, Jesús Monzón, Gumercindo Moyo, Ricardo Riz, Rodolfo Lute en sistemas, o sea, muchos muy queridos, y Laris. Empezamos con un tercer grupo de maestros muy importante, que son los empresarios.
Los empresarios, Gabriel Fernández Ayago, Gastón Azcárraga, José Mari Basagoiti, José María Morales Mancera, o sea, muchos empresarios que nos daban muchos casos porque pues, les encantaba y a la vez se lo habían propuesto como iniciativa propia el sacar adelante, y un ambiente que te arropaba mucho. Y yo lo que te diría es que lo que nos sorprendió, digamos, de un Manuel García Galindo, era que te querían, ¿no? O sea, son gentes que te abrazaban, te arropaban, te querían empujar para adelante, se preocupaban personalmente y no nomás desde el punto de vista técnico por ti, y eso creó como una atmósfera de mucha solidaridad, mucho compañerismo. No había prácticamente competencia, teníamos una relación bastante, yo te diría hasta un poco cándidos. Jugábamos tochito aquí donde está el edificio entrando a la izquierda. Ahora pues ya tal vez no se harían, pero que en aquel momento era un grupo muy compacto. Y hicimos tanta amistad que pues a la fecha seguimos viniendo como no sé, tal vez el 20% del grupo a continuidad, y nos vamos a comer el día anterior todos y seguimos manteniendo esa relación. Para nosotros fue un cambio en la vida, porque no sabíamos, aunque queríamos y teníamos como cierta intuición, no sabías cómo nos iba a cambiar, ¿no? Qué capacidad nos iba a dar de análisis, de síntesis, de enfoque de problemas, de discusión, de hacer trabajo en equipo, de desarrollar ciertos liderazgos, de dejar que los demás te digan tus errores y tú te revuelvas en tu interior porque te están moldeando, te están sacando las astillas de la escultura que se está haciendo, y pues eso fue unos años de mucho disfrute, mucho cariño, pues que no los cambiaría por nada, ¿no? Yo creo que es una diferencia importante. Yo veo que algunas maestrías internacionales realmente el sentido de competencia es despiadado. Y aquí en el IPADE no. Obviamente que sí querías pues que te fuera bien y etcétera, pero también querías que le fuera bien al de al lado. Yo siento que el coaching que se nos dio, a mí me tocó don Julián Fernández, y pues él era una gente que era muy laissez-faire, pero a la vez muy sensato, muy maduro, muy prudente, entonces te enseñaba mucho de valores, ¿no? O aprendías también de valores por imitación, ¿no? Eso de que dicen de que Fray Ejemplo es el mejor predicador, al ver los valores de entrega y de compromiso de los maestros, pues tú te subías al barco, ¿no? Yo te digo, mínimo estudiábamos 5 horas diarias. Terminábamos la clase, no sé si ahorita sea lo mismo, a las 5 de la tarde, y nos la echábamos y nos damos nuestras buenas desveladas y llegábamos a ver qué nos había faltado todavía, ¿no? Yo creo que había anécdotas como, había un maestro muy exigente que si no llegamos a las 8 nos cerraba la puerta, no nos dejaba ya entrar. Y algún día él llegó tarde, ¿no? Entonces nosotros le cerramos la puerta y no le dejamos entrar. Ese tipo de cosas te demostraba que había un equipo muy estrecho entre todos nosotros, ¿no? Y gracias a Dios nos seguimos apreciando y queriendo, y yo cuando vengo al IPADE, pues lo único que creo es como volver al terruño, ¿no? Volver a algo que te movió en su momento tu cabeza, pero también tu corazón. Bueno, Carlos Llano era una gente que sabías que te quería. Entonces, era una gente que, independientemente de que daba muy buenas sesiones, porque realmente sus sesiones eran sumamente puntuales y didácticas y entendías todos los mensajes, lo hacía de una manera
con esos altibajos de voz y cuestiones medio histriónicas que las manejaba también, que te captaban, ¿no? O sea, estabas, que nada más nos faltaba la batea de babas, ¿no? Estábamos muy contentos cada vez que teníamos un caso de ese tipo, y después tuvimos oportunidad de platicar. O sea, cuando alguien traía un problema, pues siempre se acogía con uno o dos de los maestros más cercanos y platicabas y te arropabas. Y muchos de los de mi generación, si no llega a ser por ayudas específicas de Manuel García Galindo, de Carlos Llano, y de todo el staff, pues hubieran tirado la toalla, porque realmente muchos no sabían al nivel de rigor a lo que nos habíamos metido, ¿no? Pero pues eso nos sirvió mucho. Realmente tuvimos 3 sacerdotes con los cuales había interacción. Don José Luis Mazot, que era un gran psicólogo y una gente que también transmitía muchísimo y que daba consejos muy sensatos, y lo íbamos a ver a la Veracruz. Don Pedro y don Bernardo. Don Pedro se sentaba ahí en el cubículo, y entonces tú sabías que íbamos a platicar, ¿no? Y sacaba un cigarro, yo creo que era sin filtro, ¿no? Y entonces empezaba así con esa mirada que como que veía el horizonte de repente, y te seguía platicando una conversación interesantísima. Entonces te captaba mucho y te daba consejos muy puntuales, ¿no? Muy puntuales. Entonces la relación con don Pedro fue una relación, en el caso mío, pues cercana. Cuando eventualmente decidí que ya me iba a casar, le fui a pedir a don Pedro si nos podía dar la boda, y nos aceptó. Puso ciertas reglas, pero sí nos aceptó. Nos casamos en la iglesia de San Joaquín, del Panteón Francés, y posteriormente me decía, mira, cada vez que volteaba, porque en aquel tiempo la misa era todavía para el altar, y veía los petatillos de los arcos, se imaginaba el bar de aquí del edificio, no sé cómo lo llamas, el edificio que está entrando a la izquierda. Era una gente que en el alma de él era arquitecto y le encantaban las cosas así como con un poco de sabor afrancesado, ¿no? A nosotros todas las virtudes que ellos nos transmitieron no nos dimos cuenta realmente. O sea, eso es algo que como que no te lo... Ahorita podemos decir, es que la formación del IPADE es integral y entonces vamos por... Sí, pero muchas veces esas cosas no las entiendes hasta que las vives, y yo te diría a lo mejor varios años después. Empieces a entender lo mucho que te cambió el modo de ser, el modo de enfocar las cosas, el modo de tratar a las personas, el modo de manejar los negocios, ¿no? Y la relación interior con Dios, ¿no? Yo creo que desde luego cuando tú estás en un ambiente que está caldeado, pues obviamente te eleva tu temperatura espiritual. Entonces eso es algo que nosotros dimos como por sentado, y fue la parte más importante. Bueno, sales de la maestría con mucha autosuficiencia, yo te diría con una cierta soberbia, y yo tuve la ventaja que entré a un negocio donde empezamos a hacer proyecciones y vivíamos pues de la teoría, y el negocio no funcionó. Entonces yo al año y medio me quedé sin trabajo, y entonces fui con mucha humildad, si tú quieres, a pedir a una empresa que en aquel tiempo se llamaba Desarrollo Económico Social Civil,
con uno de mis maestros del IPADE, que fue Alejandro Cumming. Y Alejandro Cumming, que era el director del grupo, que luego se convirtió en DESC, me acuerdo que me dijo: ingeniero, ¿cuánto quiere usted ganar? ¿No? Yo le dije: ya no quiero ganar, yo lo que quiero es aprender trabajando con usted. Toda le caí bien, de ahí empecé mi carrera, ya con un enfoque más de análisis de negocios y el sector financiero, que ha sido lo que he estado haciendo en distintas épocas, ¿no? Pues Carlos Llano me buscó, le dije: sí, como no, Carlos, te voy a ver, ¿no? Y Carlos te decía: no, yo te voy a ver a ti. Y era mucho de las gentes que te iba a buscar a tu oficina, era impresionante, con una gente súper ocupada. Y entonces me decía: oye, me están ofreciendo presidir el patronato de esta institución, que creo que es muy interesante, se hace una labor social, etcétera, etcétera, y creo que podría ser bueno participar, pero yo necesito a alguien que me ayude a operarlo, ¿no? Y entonces me acuerdo que me dijo: yo quiero ser como la reina de Inglaterra y tú opéramelo. Y bueno, por supuesto, ¿cómo le íbamos a decir que no a Carlos? O sea, por supuesto que para nosotros había sido encantador que él nos invitara, ¿no? Y entonces yo entré, digamos, como en un rol como de consejero delegado, y él presidió el patronato. Luego ya fuimos integrando un patronato más serio, más institucionalizado, con un gobierno como si fuera una empresa, ¿no? Aunque era una institución de asistencia privada, tenía sus objetivos de evitar el agio, pero a la vez pues teníamos que manejarlo con comités y con todo tipo de cuestiones transparentes, y con crecimiento y dejando remanentes, etcétera. Y así se hizo, pero eso nos dio la oportunidad. Lo crecimos mucho, lo tomamos con 4 sucursales y lo crecimos a 220 en 12 años. En la época de Carlos estuvo muy padre, pero sobre todo el que podíamos comer con él cada mes para platicar del Montepío, pero que a la vez te genera una relación personal, ¿no? Una relación personal con él, que podías hablar de muchas otras cosas y anécdotas. Y él me decía que yo tenía que sonreír más, y se me quedó muy grabado. Cuando estuve en la maestría también me acuerdo que alguna vez Gastón Azcárraga me dijo: ¿sabe qué? Tú lo que tienes que hacer es vestirte. Mejor no usas las camisas con florecitas, ponte camisas más tradicionales. En el mundo de la empresa no das la imagen equivocada. Y es porque yo venía de una educación pues diferente, y entonces no tenía esa parte, pero ahí te das cuenta cómo el interés por sacarnos adelante era integral, ¿no? Así en detallitos de esos, ¿no? En fin, entonces con Carlos trabajamos mucho, y Carlos era una gente que siempre veía, como que se sorprendía, ¿no? Él mismo disfrutaba las juntas y tal, y se sorprendía de las cosas que salían, y te transmitía esa capacidad, ¿no? Esa cuestión, y pues todo eso genera un ambiente de alegría, ¿no? O sea, yo creo que los santos, como Carlos Llano, que es un santo indudable, aunque no sé si alguna vez lo hagan de hecho o de derecho, pero de hecho es un santo, y muchas veces me encomiendo a él y le pido cosas, especialmente Montepío, pero también de otras cosas. Pero Carlos sí te dabas cuenta de la preocupación por los demás, porque la gente mejorara, porque obtuvieran, que fueran mejores personas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quiere hacer el santo. Pero una gente como Carlos Llano era una gente muy alegre, con una visión muy optimista, pero a la vez muy puntual. Hay veces que podías hacerte un comentario que decías:
Qué bárbaro, qué acertado y qué chistoso puede ser ese comentario, ¿no? Pero era exigente a la vez, ¿no? Sí, era exigente, pero cuando tú le funcionabas, la verdad es que la exigencia, pues, o sea, Carlos, yo creo que no era un gran operador, era un visionario. Y nosotros, o en el caso mío, yo soy más bien un agente enfocado a operar. Entonces, si él abre la selva, nosotros vamos pavimentando detrás. Y entonces cuando tienes ese tipo de mancuernas no tienes choque de dos visionarios que tengan visiones separadas, ¿no? Pero pues bueno, le hemos aprendido mucho y mucho de lo que ha salido pues ni lo sabes, ¿no? Lo haces ya porque así te sale, pero lo aprendiste con él, ¿no? Y toda la gente, independiente de su posicionamiento ideológico, lo querían mucho. Él fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal con puras gentes del PRD casi. Y pues lo querían mucho y cuando él murió, pues muchos de ellos nos hablaron para darnos el pésame, ¿no? Y eso quiere decir que cuando realmente una gente como Carlos te das cuenta que es íntegro, que vive auténticamente, pero que esa autenticidad está en la verdad, pues la gente se desborda por apoyarlos, ¿no? La vida de la empresa. Sí, bueno, déjame decirte, la amistad en la empresa se tiene que dar, pero no es la amistad del brother, con el que te vas de fin de semana o que las parejas salen, no necesariamente. O sea, tú puedes tener mucha amistad, pero una amistad basada en el cariño de trabajar juntos y de hacer cosas en común y proyectos en común y que sientas que cuando alguien se va es como si te partieran un brazo, ¿no? Pero no necesariamente es la misma amistad que tienes con tus amigos fuera del negocio. Entonces yo creo que sí se logra la amistad y es algo que se tiene que crear un ambiente donde la gente le dé ganas de ir a trabajar y es algo que aprendiste aquí en el IPADE. O sea, no podemos decir, chin, ya es lunes y son las 7 y tengo que salir por el tráfico. No, sino que digas, qué padre que voy a ir a chambear y me va a tocar esto, hacer esto y lo otro y tengo que ver a fulano. Una especie de alegría por vivir, vía profesional, que mucho lo hemos sacado de ver a todas las gentes de IPADE porque así lo tomaban, ¿no? Bueno, mira, siempre es como la delgada línea roja, ¿no? Tienes que ir en situaciones donde hay veces que dices, híjole, yo no puedo pagar lo suficiente para que a lo mejor mis trabajadores viven muy bien, pero si los dejo sin trabajo es peor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos que continuar con la empresa, porque si no se acaba pues la gallina de los huevos de oro. La empresa debe de tener vía propia y tiene que tener continuidad para poder seguir generando valor agregado y dando trabajo. Y hay veces que esas situaciones se confrontan un poquito, ¿no? Pero pues el tener una visión de lo que es la justicia y la equidad en su profundidad cristiana, pues te da siempre una salida intermedia, ¿no? Yo realmente he tenido que tomar decisiones muy duras, cambiar sindicatos, dar de bajas a agentes, pero por otro lado siempre tratas de proteger el bien común, ¿no? Bueno, el IPADE desde luego te hace reforzar mucho el concepto de familia. Entonces, nosotros la percepción que tenemos, y yo ya la tenía de alguna manera antes por relación con el Opus Dei que conocía en la época de universidad, lo que tú quieres es casarte con alguien que quieras, pero también hacer una familia.
sea, no nomás es tener una esposa y period, ¿no? Entonces ni siquiera nos lo cuestionábamos. Nosotros, cuando empezamos a tener hijos, pues ni sabíamos exactamente cuántos hijos íbamos a tener, pues fue una cosa como, pues para eso es, ¿no? Y nuestra hija nació a los 9 meses de la boda, así que qué bueno que nunca hicimos el arreglo prematrimonial, ¿no? O sea, la verdad es que esa era la visión y aquí nos lo reforzaron mucho. No tenía en ese momento, ni siquiera me pasaron por la cabeza otras opciones, ¿no? Por otro lado, ya capítulo 2 totalmente independiente, pues el hecho de que para una gente que haya querido tanto a la institución, haya logrado poder tener la oportunidad de que uno de mis hijos, que también estudió ingeniería química, decidiera después de trabajar unos años en el sector financiero entrar al IPADE y terminar la maestría, pues ha sido, pues, ¿qué te voy a decir yo? La coronación de una idea muy padre, decir eso es lo mejor que hay para él y no poder intervenir en el proceso de decisión, pero decir ojalá y que no se vaya a Estados Unidos o a otro lado porque ahí no le van a dar ese valor adicional fuera de la parte técnica y de hacer negocios, que es la parte humana, ¿no? Y aquí vino y estuvo muy contento, le ha servido mucho, y es una gente muy exitosa ahorita. Entonces, pues estamos muy contentos. Pues la verdad es que cuando me plantearon la posibilidad de participar en el consejo de la universidad, que incluye al IPADE, me gustó la idea porque yo sí sentí que era un paso adelante en la institucionalización de la forma de manejo. Y primero estuvimos estudiando un poquito también los porqués y me tocó, en el caso concreto de la universidad y la posibilidad de hacer un hospital, de ir a Navarra. Y en Navarra, independientemente de estudiar cómo operaba la Universidad de Navarra y el hospital, que es impresionante, también pregunté cómo es el gobierno de la universidad, ¿no? Y en aquel momento el gobierno de la universidad se hacía a través de 2 delegados del prelado del Opus Dei. Entonces yo dije, bueno, aquí en México, el hecho de que hayamos decidido hacer un consejo superior, donde la prelatura del Opus Dei les dice, ahí está la universidad, cuídemela, crézcamela, yo me encargo de la parte espiritual, nada más, y ustedes, anchas Castilla en todo lo demás, fue un paso pues muy importante que se dio y eso hizo que empezáramos a tomar forma en el gobierno y que el consejo fuera también tomando fuerza, porque había pasado de ser una empresa, como una empresa familiar, porque realmente el carisma y la personalidad de Carlos Llano seguía siendo el peso mayor en todas las decisiones, a una empresa institucional, ¿no? Donde ya estaba con un consejo superior integrado por empresarios de distintos perfiles, pero que tenían bastante experiencia y que querían ayudar, que es lo más importante, que tienes la gana, que hacer las cosas por 20 razones, la primera es que te da la gana y las otras 19 no importan, como decía Gumersindo Moyo. La verdad es que sí queríamos hacer eso y se fue armando, se pudo participar activamente en las sucesiones de nombramientos, tanto del tuyo como de Rectoría General, y yo creo que se han ido tomando buenas decisiones y se ha enfocado mucho en la gente, en los sistemas y en el modelo o el perfil de universidad y de IPADE que queremos tener. Para mí el IPADE pues es un enfoque que tiene que venir desde los empresarios, ¿no? O sea, de donde queremos es servir al mundo de la empresa, porque en ese nicho sirves al país.
y servir al mundo de la empresa con el perfil de empresarios que queremos tener. Y eso se hace a través de profesionalismo, de investigación, de dedicación de horas, de coaching, para tener también trato personal y que no nomás vengan a las clases. Y todo eso es donde queremos llegar, que hemos avanzado mucho. Obviamente que a la vez el asunto se complica porque con el éxito del IPADE, pues empiezas a tener 1, 2, 3, 10 sedes, ¿no? 10 sedes, algunas itinerantes, algunas permanentes, que hace que muchas veces yo les digo, cuando quiero ver a un maestro del IPADE, pues me voy al aeropuerto y ahí lo encuentro, ¿no? Eso no está tan bien. Entonces tenemos que seguir trabajando en esta parte para que los maestros también tengan el tiempo para poder tratar más a todos los alumnos, ya sean empresarios o ya sean másters, que sean jóvenes que quieran descollar, ¿no? Sí, yo te diría el impacto más importante, y es que a la gente del IPADE te la encuentras en todos lados en el mundo de los negocios. Y cuando tú ves a una gente y que traiga en su perfil que ha estudiado el IPADE o que tomó la maestría o tomó el AD2 o el D1, esté en automático, ya hay un rapport diferente, ¿no? Ya empiezas a hablar como en un lenguaje más personal, más coloquial, porque sientes que ya tienes algo en común. Y están por todos lados. O sea, yo me he sorprendido cuando veo los currículums de muchos directores, empresas que tienes que por razones profesionales contactarte y ver que muchísimos están en los puestos de mayor nivel o son empresarios de mucho empuje, ex-IPADES, ¿no? Entonces, claro, para mí el IPADE es el número de egresados, no sé cuántos son, más de 34,000. Esos 34,000 en un país como México, pues olvídate, o sea, es un núcleo que está moviendo para dónde va la visión de la empresa y los negocios y la creatividad y la innovación. Y eso para mí es lo que tenemos, los 34,000 personas que están empujando para mejorar sus empresas, mejorar a sus gentes y mejorar a México. Una vocación. Ahí yo te diría que el rol, sobre todo a partir de tu gestión, ha sido un rol más internacional y más tecnológico, ¿no? Y eso, pues, porque pues, lo único que estamos haciendo es haciendo lo que están haciendo también los top 20 en el mundo, ¿verdad? Y creo que lo estamos haciendo muy bien porque ese impacto sí se ve, sí se da una visión de todos los alumnos de decir, yo voy a tomar un semestre en China o voy a hacer una incubadora y voy a dedicar esto en lugar de entrar a trabajar exclusivamente de empleado en una empresa. Y todo eso es una visión como del mundo empresarial, de iniciativas, y lo estamos haciendo razonablemente bien, aunque siempre lo puedes hacer mejor, ¿no? Pues desde luego no podemos perder nuestro espíritu, ¿no? O sea, el espíritu es como lo que te mueve, no sabes si es una mezcla de la inteligencia, la voluntad y el corazón, y pues seguir con la idea que también aprendimos aquí, ¿no? De cabeza de hielo, corazón de fuego y las manos de hierro. Bueno, pues yo creo que tenemos que seguir con ese corazón, pero muy pisando en el piso, de ver qué se puede hacer para construir mejores empresas internacionales desde México y pues un mejor México. Finalmente. Bueno, el profesor, y yo creo que es la mayoría de los casos, tiene que saber dónde está y qué está pasando, ¿no? Cómo se operan los negocios. O sea, ahorita llegamos a los negocios y hay millennials que hablan la mitad en inglés, la mitad en abreviaturas, y que tienen una capacidad de uso de todas las tecnologías altísima, pero también
ellos aprecian mucho cuando tú les das recomendaciones sobre valores, sobre estrategias, sobre experiencias pasadas, sobre las cicatrices de guerras que traemos, ¿verdad? Y entienden que por ahí atrás está el don de la sabiduría, ¿no? Que te da con los años el haber pues estado involucrado en tantas cosas. Yo sí creo que los maestros están mandando el mensaje de lo que es el mundo nuevo, la mayoría de los maestros. Y eso a toda la empresa en México le tiene que servir muchísimo, a todo el mundo empresarial. Y los maestros tienen que seguir muy en contacto, en consejos de administración, en algunas asesorías, para que nunca se pierde esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de lo viejo, digamos, de experiencia y de sensatez y de prudencia, y lo nuevo de innovación y de creación y de internacionalización. Y yo creo que ese espíritu, no sé cómo llamarlo, pues va a perdurar a lo largo dentro de 100 años, que a lo mejor alguien se meta a investigar y vea el video, pues va a poderlo aterrizar, decir sí, porque permanece esto, y eso pasó hace un siglo. Bueno, la verdad es que yo me crié en una familia que éramos poco religiosos. Mis papás vivieron la guerra, el lado de la República, y entonces tenían ciertas cosas. Sin embargo, yo percibí cuando empecé a conocer la obra, pues que había muchos valores y muy buen ambiente y había alegría, y me gustaba ir en Guadalajara por la residencia, etcétera. Y eventualmente pues decidí que si, con una visión tal vez de ingeniero, que si quería yo mantenerme en el camino, pues necesitaba tener un sistema, ¿no? Y ese sistema para mí, dije, pues esa es mi vocación. Y de ahí pues tuve la oportunidad de conocer a San José María en un viaje de estudios con la universidad, que era el año 67 en Roma, y estuvimos en algunas tertulias, yo como supernumerario ya, pero pues todavía no entendía ni cómo estaba el asunto, tenía pocos meses en la obra, pero sí tuve oportunidad de entender que él te leía en el corazón, sabía lo que estabas pensando y que te quería más que mi papá. O sea, es una cosa, incluso lo escribí una carta a la Casa de la Obra en Guadalajara diciendo, oye, sé que lo quiero y él me quiere como si fuera mi papá. Una cosa impresionante, era un don del Espíritu Santo. Y estuve en una tertulia sentada ahí junto a él y me estuvo jalando el dedo y me decía, a ti no te suelto. Y al día de hoy, pues casi 50 años después, me acuerdo perfectamente y me da mucho gusto. Entonces, claro, él era un empresario, pero un empresario de los negocios de la vida eterna. Entonces siempre estaba viendo cómo podía hacer que la gente se enfocara su vida en Dios, ¿no? Y bueno, yo en la partecita que me tocó, pues me cayó el 20 y pues eso me ha servido siempre en estos 50 años y pues me va a seguir sirviendo, ¿no?